En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya que la Iglesia dedica todo el mes de noviembre a rezar por los fieles difuntos, me pareció una obligación recordar en este sermón a las almas del purgatorio para que no les falten de parte nuestra sufragios, oraciones, sacrificios, con que puedan abreviar el tiempo de su dolorosa purificación. Porque si hay alguna característica justamente en las almas del purgatorio, es que el purgatorio es la porción de la Iglesia que sufre, es la Iglesia sufriente, mucho más que la Iglesia militante, donde también hay que asumir luchas, combates de sufrimientos, pero no hasta el punto en que los asumen las almas del purgatorio. ¿Cuál es la finalidad de estos sufrimientos? Sabemos por una parte que estos sufrimientos tienen como meta el acabar de pagarle a Dios parte de la deuda contraída por todas sus faltas. La justicia divina reclama de las almas, reclama de cada uno de nosotros que paguemos la deuda después de perdonada la culpa, quedan penas que pagar con que se restaura el orden que nosotros por el pecado quebrantamos. Bien, las almas del purgatorio deben pagar esta parte de la pena, pero también nos parece que en la mente de Dios hay una intención mucho más elevada, mucho más ennoblecedora, mucho más misericordiosa. Y es justamente Dios Padre quiere imprimir en las almas del purgatorio la semejanza perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Quiere Dios que todas las almas que entren en el cielo impresa en ellas la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que sean todos hechos conformes a la imagen del Hijo primogénito que es nuestro Señor. Y esta semejanza se imprime sobre todo a través del sufrimiento, es decir, a través de la pasión sufrida en unión con nuestro Señor. De manera que me parece que se podría decir sin exagerar ni sin forzar demasiado las cosas, como que la Iglesia militante le toca de manera preponderante vivir en esta tierra los misterios de gozo, los misterios de la búsqueda de Jesús, de la gracia, de la santidad, mientras que las almas del purgatorio les toca ser transformadas a la imagen de nuestro Señor mediante los misterios de dolor. Una transformación en Jesús a través del sufrimiento, esperando un día ser transformados a la imagen de nuestro Señor por la gloria, en los misterios de gloria, que es la característica de la Iglesia triunfante. Veamos pues brevemente cómo las almas del purgatorio tienen esta semejanza de nuestro Señor mediante los misterios de dolor del rosario. En el primer misterio de dolor meditamos la agonía de nuestro Señor en Getsemaní. Y en ese misterio se pide a Dios la gracia de la compunción, el espíritu de compunción de nuestros pecados. Y si hay algo que caracteriza a las almas del purgatorio, es justamente esta compunción. La compunción es el dolor habitual de las faltas cometidas contra Dios. Un dolor que nace de la caridad y un dolor nacido de la caridad que lleva a tener el deseo de reparar esas faltas. Y en eso lo tienen las almas del purgatorio en grado máximo. Es decir, las almas del purgatorio han tenido en el juicio particular frente a Dios nuestro Señor, han tenido como esta impresión grande de lo que es la majestad divina. Saben las almas lo que es la majestad divina y por contraste se han dado cuenta de su pequeñez, de su miseria. Llenas como están del amor de Dios, entonces delante de Dios se humillan por sus faltas, ven la gravedad que tenían sus faltas y, arrebatadas por la caridad, desean expiarlas, están llenas del espíritu de compunción. Y en ese sentido podríamos decir que son otras Marías Magdalenas. María Magdalena se supo perdonada de sus pecados. A pesar de eso, quiso hacer penitencia por todos los pecados de su vida,
y es la gran penitente. Las almas del purgatorio se saben perdonadas, pero quieren ofrecer a Dios esa compunción, esa penitencia por todos sus pecados. En el segundo misterio de dolor meditamos la flagelación de nuestro Señor, atado a la columna, y en ese misterio pedimos la gracia de mortificar bien nuestros sentidos y nuestra carne. También tienen esta disposición las almas del purgatorio, que sufren intensamente. Sufren intensamente como nuestro Señor padeció atado a la columna para expiar nuestras concupiscencias y padeció terribles dolores. Así también las almas del purgatorio expían a través del sufrimiento todas sus faltas de mortificación, todas sus faltas de sensualidad, todas sus faltas de apego a las criaturas. Sufrimientos intensos que esas almas asumen de manera voluntaria. Saben ellas que no tienen ninguna falta, ningún pecado queda en las almas del purgatorio, la culpa ha sido totalmente perdonada, pero en ellas queda esa pena, queda restos de desorden del pecado, quedan apegos a las criaturas, quedan tendencias, hábitos, quedan reliquias del pecado que deben ser restaurado el orden, deben ser totalmente consumidas estas reliquias del pecado para que el orden se restaure. Y eso es a través del sufrimiento, sufrimientos intensos. El tercer misterio de dolor nos hace meditar la coronación de espinas y en este misterio pedimos sobre todo la gracia de la humildad, la gracia de vencer la voluntad propia, la gracia de vencer el orgullo. ¿Cuánta es la humildad de las almas del purgatorio? Estas almas que en otro tiempo fueron orgullosas, que en otro tiempo, sin perder la gracia, de acuerdo, pero se manejaron siguiendo su voluntad propia, contrariando las voluntades divinas. Ahora sufren en el purgatorio penas contrarias a su voluntad. Sufren en el purgatorio una humillación terrible, la humillación justamente que es propia de la dependencia de la criatura respecto de Dios. Se colocan en su lugar respecto de Dios. Se habían ensalzado de manera desordenada, no acataron las órdenes divinas y eso es orgullo. Ahora vuelven a colocarse por el dolor en su lugar. Monseñor Lefebvre nos decía que en el momento de nuestra muerte, lo primero que nos vamos a dar cuenta, lo primero que vamos a ver es cuán dependientes éramos de Dios y no nos dábamos cuenta. Y las almas del purgatorio es lo primero que han visto. Cuán dependientes eran de Dios y cómo han faltado a esa dependencia y cómo desean ahora entrar en ese orden, cómo desean entonces someterse totalmente a las voluntades divinas. Que estas voluntades divinas sean dolorosas, poco importa, poco importa. Quieren depender de Dios totalmente. Y asumen, diríamos ahí, a modo, como lo hizo el santo hombre Job, asumen esta suprema humillación. Decía Job, si de Dios recibimos bienes, ¿por qué no vamos a recibir también de su mano los males? Dios lo dio, Dios lo quitó, sea bendito el nombre del Señor. Y eso dicen las almas del purgatorio, sea bendito en todo el nombre del Señor. En el cuarto misterio de dolor meditamos a Jesús cargado con su cruz a cuestas y la gracia que pedimos en este misterio es la de llevar con paciencia las tribulaciones de la vida. Hay también el abandono de las almas del purgatorio en la providencia de Dios es total. Sufren muchísimo, pero sufren sin que haya en estas almas la menor muestra ni de impaciencia, ni de queja, ni de rebeldía, ni de murmuración, nada. Saben cargar estas almas con la parte de cruz que les toca. Cargan voluntariamente esta cruz que tal vez no supieron o no quisieron cargar en esta vida, y hacen en el purgatorio lo que San Pablo decía de sí mismo, cumplir en esta vida. Decía San Pablo, cumplo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su Iglesia.
Cumplen ellas, entonces, cumplen lo que falta a los padecimientos de Cristo. O también decía San Pablo, llevamos siempre en nosotros la mortificación de Jesús. Que bien se aplica este dicho a las almas del purgatorio. O también, no sé entre vosotros otra cosa que Jesús crucificado. Imágenes resplandecientes de este Jesús inmolado son las almas del purgatorio. O también decía San Pablo, yo llevo en mi cuerpo los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Y las almas del purgatorio llevan dentro de sí los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, en el quinto misterio de dolor, meditamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y pedimos en este misterio el don total de nosotros mismos por la redención de las almas. También las almas del purgatorio entran dentro de este misterio de la crucifixión, de la muerte total a sí mismas. Le piden al Señor esta inmolación total, completa, de todo lo que en ellas no es de Dios. Se inmolan en un perfecto holocausto, en una perfecta destrucción de todo lo que ellas han sido fuera de los planes de Dios. Y se dan por la redención de las almas. Es verdad que ellas todavía no pueden contribuir a esta redención en cuanto que son ellas las primeras que deben concluir la redención de sus propias almas. Pero no olvidemos que estas almas, después de salir del purgatorio, entrarán en la iglesia triunfante y ahí sí, formando parte de la iglesia triunfante, ya podrán darse. Gracias a la purificación del purgatorio, podrán entregarse, a su vez, a colaborar a redimir otras almas. Lo que sobre todo saben estas almas venidas del purgatorio, eso lo saben y lo tienen bien claro, es que estas almas van llevando, se dan cuenta, llevan esta preciosa joya, este precioso adorno de la semejanza perfecta con nuestro Señor a través del sufrimiento. Los amadísimos fieles, pienso que se puede aplicar sin ninguna exageración a las almas del purgatorio todo lo que se puede decir de nuestro Señor durante la pasión. Porque justamente en esto acompañan las almas del purgatorio a nuestro Señor. Podríamos escuchar a las almas del purgatorio decirnos, como nuestro Señor, «Oh vosotros todos que pasáis por el camino, fijaos, mirad y ved si hay dolor semejante al nuestro». Como diciéndonos, durante este mes de noviembre, haced un alto en vuestras vidas, pensad en nosotras, pensad en nuestros sufrimientos, mirad si hay alguno comparable al nuestro y ofreced por nosotros alguna ayuda, algún sufragio, algún alivio. Son almas que, igual que nuestro Señor en la pasión, necesitan, reclaman la presencia de una Verónica que las alivie, la presencia de un Cirineo que les ayude a llevar su cargada, su pesada cruz. Entonces nosotros, durante este mes de noviembre, ofrezcamos por estas almas, ofrezcamos misas, las más que podamos, que es el sufragio más grande que podemos ofrecer por las almas del purgatorio. Ofrezcamos por ellas el rezo diario del Santo Rosario, ofreciéndolo a la Virgen por las almas del purgatorio. Es solamente la voluntad de Nuestra Señora que en este mes los rosarios sean ofrecidos por estas almas. Ofrezcamos por estas almas sacrificios. Dentro de nuestra jornada de cada día, lo que más nos cueste, pensemos en hacerlo, ofrecerlos a la intención de estas benditas almas. Ofrecer también alguna limosna, pensando en ellas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Madre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.